Queridos hermanos, las lecturas de hoy son duras, son fuertes. La primera lectura fue tomada del profeta Malaquías y podemos ver que es un regaño para los sacerdotes. Básicamente lo que dice Malaquías es: ustedes han sido infieles al Señor. Ustedes han ofendido el nombre de Dios, se han apartado del camino. No solamente se han apartado ustedes, sacerdotes, sino que han hecho tropezar a otros. Es una palabra muy dura. Y por consiguiente también son duras las consecuencias. Los voy a hacer despreciables. Los voy a hacer viles ante el pueblo. Son palabras fuertes que, como están dirigidas a los sacerdotes, aunque en ese momento son los sacerdotes de la antigua ley de Moisés, pues nosotros, también sacerdotes, por misericordia de Dios, tenemos que aplicarlo. Porque hay dos cosas que quedan claras en esa lectura. Primera, que el sacerdote, cuando ofende su vocación, se hace despreciable, especialmente repugnante. Tristemente, pues hay casos de escándalos de sacerdotes y vemos que se cumple la palabra de Malaquías. La gente siente especial desprecio, especial ira hacia el sacerdote que ha sido infiel en su vocación. Y cuanto mayor sea el abuso de autoridad o el abuso de su figura sacerdotal, pues más grande también la indignación de la gente. O sea que eso se cumple. Y lo otro que se cumple es que el pecado del sacerdote desvía a la gente. El sacerdote tiene una vocación de guiar, y si él se pierde, no se pierde solo, sino que arrastra mucha gente con él. Esto tiene que servir como una especie de cachetada, como una bofetada para nosotros sacerdotes, para que nos revisemos, para que nos convirtamos. Pero para ustedes, este texto tan duro también tiene que dejar una enseñanza, y es que al sacerdote hay que cuidarlo sobre todo en su alma, en su corazón, en su unión con Dios. ¿Y cómo se cuida al sacerdote? Se le cuida especialmente orando por él. La amistad buena, hermosa, limpia con el sacerdote hace mucho bien, porque tampoco es ayuda dejar solo al sacerdote. Como he tenido esta labor misionera en tantos sitios, he tenido que visitar muchas parroquias, por ejemplo en este país, y me he dado cuenta que hay sacerdotes que viven demasiado solos. Eso tampoco es bueno, porque el sacerdote que está demasiado solo, sin quien lo escuche, sin tener en quien desahogarse, sin tener a quien pedirle un consejo, por culpa suya o por situación de las circunstancias, ese sacerdote está especialmente en peligro de caer en infidelidad en su vocación, en peligro de caer en algún vicio, en peligro de llenarse de amargura y dureza de corazón. Así que es muy importante que nosotros apoyemos a los sacerdotes, sobre todo, repito, con la oración y también ofreciendo amistad. Una amistad que ha de extenderse a la familia. Las amistades de familia son indudablemente las que protegen más el corazón del sacerdote. Y yo les digo una cosa: un sacerdote que se siente acompañado, respaldado, querido por una comunidad es un sacerdote que tiene muchos menos peligros. Así que esa primera corrección aparece ahí en la primera lectura. El sacerdote está llamado a ser un líder, pero cuidado, porque puede equivocarse y puede hacer mucho daño. El Evangelio también habla de otros líderes, o que se creían líderes en aquella época, los escribas y los fariseos. Se supone que los escribas eran los grandes conocedores de la Sagrada Escritura. Precisamente la palabra escriba se relaciona con esa destreza, la destreza de leer y escribir. Y la persona que tiene capacidad de leer y escribir tiene capacidad de acercarse
con mayor profundidad al texto de la Biblia, que por eso se llama la Sagrada Escritura. Pero ahora es Jesús el que habla de una manera fuerte en contra de los escribas y los fariseos. Dice aquí: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Y Jesús dice: ellos no hacen lo que dicen. Ahí está otra enseñanza muy grande. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo que la verdadera autoridad de un maestro está en practicar lo mismo que enseña. Si hablamos de oración, tenemos que ser hombres o mujeres de oración. Si hablamos de humildad, tiene que verse esa virtud en nosotros. Si hablamos de amor, de misericordia, de alegría, esas tienen que ser señales muy claras en nuestra vida. O sea que ahí aprendemos algo importante. Pero además en ese texto aprendemos lo que dice Jesús: hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea que Jesús no dice que todas las palabras de los fariseos o de los escribas estén equivocadas. Lo que dice es: no sigan los hechos, los actos de ellos, pero sí sigan las palabras. Porque las palabras están bien, pero los hechos están mal. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque en ciertos momentos de la historia de la iglesia ha habido grupos que toman el mal comportamiento de los sacerdotes como una especie de argumento. Y entonces dicen, por ejemplo: los obispos no viven en la alegría, la humildad y la pobreza del evangelio. Conclusión: no me interesan los obispos. Ha habido ocasiones incluso en que se han burlado o han desautorizado a los papas. Así sucedió en el siglo XIV. Hubo un grupo de herejes que se apartó completamente de la Iglesia Católica. Habiendo nacido en la Iglesia Católica, se fueron de la Iglesia porque ellos decían: el Papa no vive lo que dice el Evangelio, entonces nosotros nos vamos de la Iglesia. Pero Jesús nos está enseñando algo importante en este Evangelio. Nos está diciendo: mira, aún una persona que esté viviendo mal puede decir cosas que son ciertas y que son buenas. Fíjate lo que les dijo aquí: hagan, obedezcan lo que dicen ellos. Eso sí, tengan cuidado, no vayan a hacer lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. O sea que esa es una enseñanza para nosotros, porque a veces, repito, desconsolados, escandalizados por cosas malas que vemos en algunos jerarcas, en algunas personas de iglesia, entonces decimos: no, yo me voy de esa iglesia. Así no puede ser. Así no puede ser, porque tú tienes que ver que tu corazón sea fiel a la verdad. Y eso quiere decir que aún personas que están viviendo mal pueden decir cosas que son ciertas. Y es una enseñanza sutil, pero muy importante, que nos da Jesús aquí en el Evangelio. Entonces, en resumen, en la primera lectura que encontramos un regaño para unos líderes. ¿Por qué? Son los sacerdotes de aquel tiempo, lo podemos aplicar un poco a nuestro caso también. Y lo que dice Jesús, lo que dice Dios a través del profeta Malaquías, es que el que obra de esa manera se vuelve despreciable y además lo que hace es que tuerce el camino de otros. Y en el Evangelio lo que aparece es: cuidado con los que son líderes. Ya aquí no está hablando Jesús a los sacerdotes. Cuidado con los que son líderes, porque estos líderes en realidad son incapaces de vivir lo mismo que ellos predican. Y la norma del predicador ha de ser poner por obra lo que predica, decía San Gregorio Magno. Pero por otra parte, en cuanto a nosotros, no tomemos como pretexto que el cura vive mal o que el obispo no me convence para irnos de la iglesia, porque lo que tienes que ver es si esa enseñanza, si esa predicación, si esa doctrina realmente corresponde. Y nos damos cuenta que en la historia de la iglesia ha habido incluso papas muy corruptos en sus costumbres. Esto es triste decirlo, papas que han llevado una vida escandalosa, pero sin embargo su palabra fue una palabra recta, una palabra que corresponde a la verdad del Evangelio. Entonces Jesús nos dice: no tomes como
no tomes como pretexto para apartarte del Evangelio el hecho de que esta persona esté viviendo mal. Bueno, son enseñanzas morales muy concretas que podemos aplicar a nuestros líderes, que podemos aplicar a nuestra situación. Pero además hay otro punto en el que están tocándose, en el que hay un puente entre la primera lectura y el Evangelio. Como es tan raro escuchar lecturas del profeta Malaquías, tal vez no recuerdes cómo acabó el texto. Te lo repito. Dice aquí: ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué el hombre despoja a su prójimo profanando la alianza de nuestros padres? Entonces, fíjate esa frase que aparece: no tenemos todos un solo Padre, no nos creó el mismo Señor. Y fíjate la parte final del Evangelio cómo acaba: en la tierra a nadie llamen Padre, uno solo es el Padre de ustedes, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. O sea que también en ambos casos aparece algo muy interesante, y es que tanto el que enseña como el que recibe la enseñanza tienen un solo Padre, que es el Padre Dios. Y tanto el que dirige como el que es dirigido tienen un solo Creador, que es Dios. Y por consiguiente, porque hay uno solo que es el que dirige y el que tiene toda la luz y la sabiduría, tenemos que tener cuidado, porque los que tenemos un servicio de enseñanza tendremos que dar cuentas a Dios, lo mismo que los que nos escuchan. Por eso dice la carta de Santiago: no quieran ustedes ser maestros todos, porque los maestros vamos a tener que dar cuenta más estricta a Dios, precisamente por estar predicando tanto. Y yo digo estas palabras y siento más o menos un escalofrío, porque resulta que este mes pasado, esta semana pasada, mi cuenta de videos en YouTube, que se llama Fray Nelson, superó la cifra de 5,000. Ya son 5,000 videos que están en internet, 5,000 videos de este servidor. Y eso no lo digo con orgullo, eso lo digo con humildad y temblando ante Jesús, porque la carta de Santiago dice: cuidado con estar enseñando tanto. Te pones a enseñar y a predicar y cuidado, porque vas a tener un juicio más estricto. Y también San Pablo, que predicó tanto, decía: yo tengo que vigilarme, tengo que poner cuidado sobre mí mismo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, en el texto de Malaquías se nos está recordando algo muy importante, y eso es que tanto el papá como el hijo tendrán que comparecer ante Dios. Tanto el catequista como los jóvenes de confirmación tendrán que comparecer ante Dios. Tanto el sacerdote como los feligreses tendrán que comparecer ante Dios, porque uno solo es el Padre, uno solo es el Creador. Todos tenemos que dar cuentas ante Él. Y esta enseñanza se puede decir de otra manera: no te creas tan maestro que se te olvide ser discípulo. No te vuelvas tan pastor que se te olvide ser oveja. No te creas tan líder que se te olvide que necesitas ser guiado. Entonces, es importante que todos los que tenemos algún servicio en la iglesia recordemos esos principios. Te repito, no te vuelvas tan pastor que se te olvide ser oveja. No te vuelvas tan maestro que se te olvide ser discípulo. No te creas tan guía que se te olvide que tú también necesitas ser guiado. Ten cuidado con eso, porque se te puede olvidar. San Agustín decía algo muy hermoso. San Agustín decía, predicando a la gente, les decía: yo para ustedes soy el obispo, decía San Agustín. Ese fue obispo allá a finales del siglo IV y comienzos del siglo V de nuestra era. Y decía San Agustín: yo para ustedes soy obispo, pero yo con ustedes soy cristiano. Con ustedes soy cristiano. Entonces, el que sea maestro, el que sea predicador, el que sea sacerdote, incluso obispo, que no se le olvide que es obispo para los demás, pero ante Cristo. Yo no soy obispo de Cristo, Cristo es mi obispo. Tú sabes lo que significa la palabra obispo: significa inspector. Es el que tiene que observar, el que tiene que supervisar.
Literalmente episcopo, obispo, significa el que mira desde arriba, supervisa, el que mira desde arriba. Entonces yo tengo que dar cuentas a Cristo. Y eso significa un punto de contacto entre la primera lectura y el Evangelio. Entonces ya aquí el texto lo podemos aplicar no solamente a sacerdotes y obispos, sino a todos los que tienen que guiar, por ejemplo, a los padres de familia. Los padres de familia tienen que preguntarse: ¿yo soy tan papá que se me olvida que soy hijo? ¿Yo soy tan mamá que se me olvida que soy hija? Porque ser mamá significa que tú tienes una autoridad ante tus hijos. Pero no seas tan mamá que se te olvide ser hija. No seas tan mamá que se te olvide que tú necesitas también ser sanada, guiada, corregida, educada, exhortada y también consolada, reconstruida, mimada por Dios. No te vuelvas tan mamá que se te olvide ser hija. No te vuelvas tan papá que se te olvide ser hijo, porque tú tal vez te sientes muy papá con gran autoridad y dices cosas en tu casa y aquí mando yo. Pero un momento, que no se te olvide que tú eres papá para tus hijos, pero tú eres hijo del único papá que está en el cielo. Ese es el sentido que tienen estas palabras. Y eso significa la verdadera humildad. Porque es que la actitud que tenían los escribas y los fariseos en tiempo de Cristo era una actitud de que nosotros somos los únicos que sabemos. Y ahí es donde Jesús dice: un momentico, no te creas tan maestro, tú también tienes que aprender unas cuantas. No te creas tan guía de los demás, que tú necesitas que te orienten y que te guíen a ti también. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que las lecturas de hoy son fuertes y tienen regaños para los líderes del tiempo de Cristo y regaños para los sacerdotes. Y esto es importante porque a uno tiene que bajársele los humos y uno tiene que aprender a ser humilde y uno tiene que saber que le va a rendir cuentas a Dios. En segundo lugar, nos dimos cuenta que no se puede ser tan guía que a uno se le olvide que lo tienen que guiar. Y todas las demás que he dicho. No te vuelvas tan maestro que se te olvide que tienes que aprender mucho. Y así sucesivamente. Pero vayamos a una tercera y última parte, que es una partecita polémica que a veces ponen los protestantes, y sé que algunos de ustedes están esperando alguna aclaración sobre esa palabra. Jesús dice: no llamen a nadie Padre, porque uno solo es el Padre de ustedes, el del cielo. Y estoy seguro que cuando acabemos la Santa Misa, algunos de ustedes me van a saludar con mucho cariño, siempre sucede, Dios los bendiga, muchas gracias. Me van a saludar con mucho cariño y van a decir: Padre Nelson. Entonces ahí es donde algunos protestantes dicen: ahí están pintados los católicos. El Evangelio dice: no llamen a nadie Padre, y ustedes llaman a ese el Padre Nelson, el Padre Gregorio, el Padre Antonio, el Padre. Ustedes desobedecen a la Biblia, ustedes católicos no le ponen cuidado a la Biblia, no le dan autoridad a la Biblia sobre sus vidas. Entonces, ¿cómo hay que entender este texto? Porque, repito, algunos protestantes hacen problema con este texto. ¿Cómo toca entenderlo? ¿Cuál es la manera correcta de entender este texto? Pues, en primer lugar, hay que darse cuenta que Jesús dice aquí: en la tierra, a nadie llamen Padre. Me voy a quitar las gafas para ver mejor. En la tierra, a nadie llamen Padre. Entonces vamos a parar aquí al señor protestante. Señor protestante, ¿usted tiene hijos? Claro, porque yo no creo en ese celibato que ustedes tienen. Muy bien, señor protestante. Señor protestante, usted tiene hijos. ¿Sus hijos cómo le dicen a usted? ¿Papá? ¿Padre? Entonces usted está desobedeciendo la Biblia. Porque la Biblia dice: a nadie llamen Padre. O sea que si usted dice que los católicos desobedecemos la Biblia, porque por ejemplo estas señoras que esta vez sí trajeron el uniforme,
Dicen, Padre Nelson, buenas tardes. Si usted dice que utilizar la palabra Padre es desobedecer a Cristo, entonces los hijos suyos, señor protestante, están desobedeciendo a Cristo. Porque están diciendo papá, están diciendo padre. Otra pregunta, señor protestante. ¿Sus hijos van a la escuela? Por supuesto, soy un papá responsable. Si su hijo en la escuela levanta la mano y dice, maestro, no he entendido eso, profesor, no he entendido eso, su hijo está desobedeciendo la Biblia, porque la Biblia dice, no se dejen llamar maestro. Entonces fíjate que es absurda la manera como ellos quieren interpretar la Biblia y con eso criticar a la Iglesia Católica, es absurda. Porque si eso fuera así, entonces los hijos de los protestantes no podrían llamar padres a sus padres, ni los alumnos protestantes podrían llamar maestros a sus maestros. En Colombia, el gobierno organizó todo un camino para buscar la paz. Es un asunto muy polémico, pero bueno, organizaron un camino y había una cantidad de consejeros para la paz, desobedeciendo la Biblia, porque aquí dice, no se dejen llamar consejeros. Entonces date cuenta que hay modos absurdos de leer la Biblia. Son modos absurdos, porque es como si Cristo estuviera diciendo, tachen del diccionario la palabra padre, la palabra maestro y la palabra consejero. Tachen eso, no vuelvan a utilizarlo. No puede ser ese el sentido de las palabras del Señor. Entonces uno tiene que entender que a través de unas palabras hay unos significados y que el paso de la palabra al significado requiere entender el contexto en el que se dicen las palabras. El ejemplo que uno siempre da es el ejemplo de Cristo cuando dijo, si tu ojo te hace caer, ¿qué dice? Sácatelo. Permiso, ahora me vuelvo a poner las gafas para ver cuántos tuertos hay aquí. Fíjate que es absurdo. Uno tiene que entender qué dicen las letras. Las letras, ¿qué dicen? Si tu ojo te hace caer, sácatelo. ¿Qué pasa que no te lo has sacado? Pero uno tiene que entender cuál es el sentido. Entonces, ¿cómo se pasa de la palabra al significado? Solo se puede pasar de la palabra al significado entendiendo cuál es el contexto, cuál es el género literario que se está utilizando ahí. Uno tiene que entender eso. En el Cantar de los Cantares se hacen unos elogios a la belleza femenina. Por ejemplo, se dicen de una cierta dama que tiene todo un rebaño en su boca. Yo deduzco que es una mujer bocona. Si le cabe un rebaño en la boca, tiene que ser bocona. Hombre, entienda que eso es poesía, por Dios, entienda. Lo que está diciendo es que los hermosos dientes de esa mujer son como ovejitas. Las ovejitas se parecen mucho la una a la otra. Una ovejita se parece a la otra. Entonces, a este poeta, no es una comparación que yo haría, pero a ese poeta se le ocurrió que ella tenía como un rebaño precioso con esos dientes que brillan cuando ella sonríe con tanta dulzura. Entonces él se volvió poeta y se le ocurrió decirle esa frase que le pareció bonita. A mí no me parece tan bonito decirle a una mujer que tiene todo un rebaño en la boca, no me parece bonito. Pero es que la poesía va cambiando, ¿sí? La poesía cambia de una cultura a otra, la poesía cambia. Entonces tú tienes que entender cuál es el sentido de las palabras. Cuando Jesús dice, sácate el ojo, hay que entender de qué manera lo dice. Por supuesto que las letras dicen, sácate el ojo, y las letras dicen, córtate la mano, y las letras dicen que le pongan una piedra de molino y se lo arrojen al mar. Eso dicen las letras. Pero uno tiene que entender las letras de acuerdo con el contexto, de acuerdo con el género literario. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús en este texto? Lo que nos está diciendo es
que cuando utilicemos esa palabra Padre entendamos que el único Padre por encima de todos los padres y más allá de todos los padres es Dios, podemos decir. Es Dios, porque dice, uno solo es el Padre de ustedes, el del cielo. Y usualmente reservamos la palabra Dios cuando no añadimos nada más para referirnos a Papá Dios. Entonces, cuando Jesús dice aquí, uno solo es el Padre de ustedes, el del cielo, lo que está diciendo es que cuando decimos, por ejemplo, usted es papá, ¿cierto? Usted es papá, claro, tiene una cara de papá que no puede con ella. Entonces, este papá que fue el Señor que leyó la segunda lectura, este papá, ¿qué pasa con él? Que él es papá, sí, pero papá, que se diga papá, verdadero papá, el super, hiper, mega, ultra papá, no es él. El verdadero papá es el papá del cielo. Entonces lo que está haciendo Jesús es una comparación superlativa, como diciendo, frente a ese papá, que es el papá del cielo, pues este es un papito. Eso es lo que está diciendo. O sea, real, pues sí eres papá, pero no. O sea, frente a Dios Padre, el Padre Nelson. Ay, Dios mío. Padre Nelson. Pues sí, es el Padre Nelson, pero por favor. O sea, mira lo que es Dios Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús, que demos el salto de esas realidades tan pequeñas y que no nos creamos tan gran cosa. Por eso dice, el que se enaltece será humillado, mientras que el que se humilla reconociendo su verdad será enaltecido. Y lo mismo vale para las otras palabras. Dice aquí, no se dejen llamar sus consejeros. Entonces hay unos tales consejeros para la paz en Colombia, y hay consejeros de provincia en las comunidades religiosas. Consejero, ¿qué sabes tú de consejos? El que puede aconsejar bien, el que te va a dar el consejo definitivo para tu vida, es Cristo. Eso es lo que Él nos está diciendo. Entonces, consejero, que se llame consejero, verdadero consejero, que te va a dar el consejo de la vida eterna, es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Ese es el verdadero consejero. Y los demás, pues son unos consejerillos que andan por ahí. Y lo mismo maestro es Cristo. El que te da la enseñanza de vida eterna, el que te da la plenitud de la enseñanza, el maestro de sabiduría, el que es el logos del Padre, el verdadero maestro, el divino maestro es Cristo. Y entonces esos otros maestros, pues son ahí, bueno, más o menos maestros. Son maestrillos. Algunos son maestros de obra y así. Entonces ya entendemos un poco mejor. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido 3 cosas en estos textos. Primero, no vamos a idolatrar a ningún sacerdote, ni a ningún obispo, ni a ningún papa. Son seres humanos, se equivocan, a veces nos defraudan, a veces nos escandalizan. Por eso hay que cuidar a los sacerdotes, hay que saber orar por ellos. Nosotros tenemos que trabajar por nuestra conversión, porque cuando el sacerdote se tuerce, desvía a muchos. Esa fue la primera lección. La segunda lección está en que entendamos que nosotros tenemos muchas responsabilidades, no solo los sacerdotes, los papás, los profesores, los catequistas, los que dirigen grupos de oración, tienen grandes responsabilidades. Entonces la segunda enseñanza, ¿cuál fue? No dirijas tanto que no te dejes dirigir. No te me vuelvas tan papá que se te olvide ser hijo. No te vuelvas tan mamá, porque hay unas mamás que se apersonan de su labor de mamá. ¿Cómo se llama una mamá que quiere ser mamá 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, todos los años de la vida? Ese tipo de mamá tiene un nombre, se conoce como suegra.
No te vuelvas tan suegra tampoco. No te vuelvas tan super mamá. Vuélvete hija también. Recuerda lo que es ser hija. Disfruta ser hija. Date permiso de ser hija. Entonces varias aquí pueden salir profundamente sanadas de su suegrismo. Pueden ser sanadas en esta Eucaristía. Para que dejen esa actitud que a veces es tan compleja. Porque una suegra es eso. Que no solo quiere mandar en su casa, sino que quiere mandar en las otras casas. Y donde nos descuidemos, manda también ahí en la calle y manda y manda. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Date el lujo de ser hija. Esa fue la segunda. ¿Y la tercera cuál fue? La aclaración sobre los protestantes. Y esa aclaración es bíblica, es muy importante porque es aprender en qué contexto, en qué género literario se dicen las cosas. Entonces, ¿qué significan las palabras de hoy? Eso de que no se dejen llamar ni padres, ni maestros, ni consejeros. ¿Qué significan esas palabras? Esas palabras significan que papá, lo que se dice papá, Dios. Maestro, lo que se dice maestro, Cristo. Consejero, lo que se dice consejero, Cristo. Y los demás, pues son, mire esa cara. Son así. Son señores. ¿Okay? Dice uno, bueno, sí, un poco para el gasto. Bien. O sea, mientras tanto, son como la primera versión, ¿sí? Como la primera versión. Entonces, un papá en su casa es como la primera versión. Eso es bonito. Tú como papá en tu casa eres la primera versión de lo que significa ser papá. Pero tu responsabilidad como papá es ayudar a que tus hijos descubran que el real y verdadero papá está mucho más allá. Dice la Escritura, el que habita en una luz inaccesible a que nadie ha visto ni puede ver. Eso es ser verdadero papá. Para ser verdadero papá en esta tierra, hay que saber enseñar a los hijos que hay un papá que está mucho más allá. Y así tenemos que ser también los sacerdotes, y Dios nos ayuda en nuestra conversión. Un verdadero padre espiritual, un verdadero sacerdote, tiene que ser una persona que enseña a la gente, mire, de mí no se peguen tanto, pues yo los quiero, ustedes me quieren, pero de mí no tanto. Lo importante es descubrir a Dios, nuestro Padre, a Él la gloria y la alabanza por los siglos. Amén.